¿Te acuerdas de esas historias de miedo que te contaban para que te durmieras de una vez? Figuras oscuras acechando en el pasillo, murmullos que parecían salir de debajo de la cama. Nombres como el Coco, la Llorona, el Hombre del Saco. Siempre nos juraron que eran solo cuentos, fantasmas inventados para asustar a los niños y que hicieran caso. Crecimos, y la mayoría dejamos esos miedos en el baúl de los recuerdos, como simples anécdotas de cuando éramos más ingenuos. Pero, ¿y si te dijera que detrás de algunas de las leyendas más famosas del mundo se esconde una verdad mucho más aterradora que la propia historia? ¿Y si esos monstruos no fueran producto de la imaginación, sino el eco deformado de crímenes reales, de tragedias humanas y de una oscuridad tan real que la única forma de soportarla fue convertirla en un mito? Prepárate, porque hoy no vamos a contar cuentos de fantasmas. Hoy vamos a desenterrar los orígenes reales y oscuros de esas pesadillas, demostrando que, muy a menudo, la realidad supera por mucho a la ficción. Acompáñanos en este viaje a las raíces del miedo, donde los monstruos tienen nombre y apellido, y sus historias quedaron marcadas a fuego en nuestra memoria. En los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, hay un lugar que parece sacado de una pesadilla. Una pequeña isla, una chinampa, que no es famosa por sus flores, sino por los cientos, quizá miles, de muñecas que cuelgan de sus árboles. Muñecas viejas, rotas, decapitadas, con las cuencas vacías y cubiertas de moho. Te miran desde las ramas con una quietud que te hiela la sangre, como testigos silenciosos de algo terrible. Es la famosa Isla de las Muñecas. La leyenda que la envuelve es tan triste como tétrica. Cuenta que, a mediados del siglo XX, el único habitante de la isla, un hombre llamado Don Julián Santana Barrera, encontró el cuerpo de una niña ahogada en las aguas del canal. Poco después, Don Julián empezó a ser atormentado. Oía lamentos, voces bajas y pasos en mitad de la noche. Convencido de que era el espíritu de la niña, sintió que tenía que hacer algo para calmarla. Un día, vio una muñeca flotando justo donde encontró el cuerpo. La recogió y la colgó de un árbol como una ofrenda, un amuleto para protegerse y darle paz al alma en pena. Pero una muñeca no bastó. Los lamentos seguían, y la obsesión de Don Julián crecía. Durante más de 50 años, dedicó su vida a recoger muñecas de la basura y de los canales para colgarlas por toda la isla. Cada muñeca, sin importar lo rota que estuviera, era un nuevo guardián contra el espíritu que lo acechaba. La isla se convirtió en un santuario grotesco, un altar de plástico y trapo. La leyenda se cierra con un giro macabro. En 2001, Don Julián fue encontrado muerto, flotando exactamente en el mismo lugar donde, según él, había encontrado a la niña décadas atrás. Esa es la historia que atrae a miles de turistas cada año. Pero, ¿cuál es la verdad? Aquí es donde la realidad, aunque menos fantasmal, se vuelve más compleja y, quizás, más trágica. Don Julián Santana Barrera fue una persona real. Según su propia familia, era un hombre profundamente religioso pero atormentado. Al parecer, tras una desilusión amorosa, decidió abandonar el mundo y vivir como un ermitaño. En los años 50 se mudó a la chinampa que hoy conocemos como la Isla de las Muñecas, buscando soledad. Y aquí es donde leyenda y realidad se separan. La familia de Don Julián, incluido su sobrino, ha mantenido siempre que la historia de la niña ahogada nunca ocurrió. Según ellos, fue el propio Don Julián quien la inventó. No por mentiroso, sino porque estaba convencido de que la isla estaba habitada por espíritus, y la historia de la niña era una forma de darle un rostro a esa fuerza oscura que sentía a su alrededor. Las muñecas, entonces, no eran para calmar a un fantasma concreto, sino que funcionaban como un ejército de amuletos para mantener a raya a todos los demonios que lo acechaban. Don Julián vivía en una constante batalla espiritual, y su isla era su campo de batalla. Recogía las muñecas de la basura porque creía que, al ser objetos abandonados, conservaban la energía pura de los niños que jugaron con ellas, y que esa energía era la mejor protección contra el mal. Su muerte, aunque irónica por el lugar, tampoco fue un misterio. Tenía casi 80 años en 2001 y sufría de problemas cardíacos. Ese día, mientras pescaba con su sobrino, le confesó que una sirena del río lo estaba llamando para llevárselo. Poco después, Julián sufrió un infarto y cayó al agua. La verdad de la Isla de las Muñecas no es la de un fantasma, sino la historia mucho más profunda y triste de un hombre solitario. Un hombre que, lidiando con sus propios demonios,
transformó su hogar en un reflejo de su mente atormentada. La isla no está embrujada por una niña, sino impregnada de la soledad y la fe inquebrantable de don Julián. Y el terror que provoca la fragilidad de la mente humana es, a veces, más inquietante que cualquier fantasma. Es una de las leyendas urbanas más universales. Seguro que la has escuchado. Un hombre conduce solo por una carretera oscura. De repente, los faros iluminan a una joven vestida de blanco haciendo autostop. El conductor, por pena o curiosidad, se detiene y la invita a subir. La chica sube, callada y triste. A veces habla un poco, otras no dice nada. Conforme avanzan, el conductor siente un frío que cala los huesos. Al acercarse a una curva especialmente cerrada, la joven rompe el silencio con una voz helada. Señala al frente y le advierte que tenga cuidado, que en esa curva se mató ella. El conductor se gira, aterrorizado, y descubre que la chica ha desaparecido. El asiento está vacío. Esta historia, conocida como La chica de la curva en España o The Vanishing Hitchhiker en Estados Unidos, es un clásico del folclore moderno. En España, se cuenta que aparece en las costas del Garraf en Cataluña o en el puerto de la Cruz Verde en Madrid. Pero, ¿de dónde sale realmente? ¿Hubo una chica de la curva original? Aquí la cosa se complica. A diferencia de otras leyendas, esta es más bien un fenómeno cultural que ha ido evolucionando. Hay versiones que datan de hace siglos, donde los protagonistas eran jinetes que se encontraban con fantasmas en los caminos. La versión moderna, con coche y carretera, explotó en el siglo XX con la popularización del automóvil. Las carreteras secundarias se convirtieron en el nuevo escenario de lo desconocido. Entonces, ¿no hay nada de verdad? Bueno, sí y no. No hay una única chica fantasma, pero la leyenda se alimenta de incontables tragedias reales. Lo que suele pasar es fascinante. Ocurre un accidente de tráfico real y trágico en una curva peligrosa. Con el tiempo, la comunidad local empieza a superponer la plantilla del autoestopista fantasma sobre esa tragedia. El fantasma anónimo de la leyenda pasa a ser, en la mente de la gente, el espíritu de la víctima real. De esta forma, la historia cumple varias funciones. Primero, es una advertencia muy directa para que se conduzca con cuidado en esa curva. Es una lección de seguridad vial contada como una historia de terror. Segundo, es una forma de procesar una muerte trágica y sin sentido. Convertir a la víctima en un fantasma que advierte a otros le da un propósito a su muerte. Ya no es solo una víctima, sino una guardiana que intenta evitar que otros sufran su mismo destino. Es un extraño consuelo que transforma la tragedia en una misión. Así que la próxima vez que oigas la historia de la chica de la curva, no pienses en un solo fantasma. Piensa en las incontables cruces que vemos al borde de las carreteras. La verdad de esta leyenda no es un espectro, sino la suma de todas las vidas jóvenes truncadas en el asfalto. El fantasma es el eco colectivo de todas esas tragedias anónimas, un recordatorio de nuestra propia fragilidad al volante. Historias como estas nos demuestran que el miedo casi siempre tiene un ancla en la realidad. Si te está fascinando este viaje a la verdad oculta de nuestras pesadillas, no olvides darle like al vídeo para que podamos seguir desenterrando más misterios. Y agárrate, porque las historias que vienen ahora son aún más directas, y sus orígenes, mucho más documentados y escalofriantes. Japón tiene un repertorio de fantasmas urbanos que es verdaderamente aterrador. Pero pocas leyendas son tan visceralmente espeluznantes como la del Teke Teke. La leyenda habla del fantasma de una joven que tuvo un final horrible en las vías de un tren. La versión más común cuenta la historia de una estudiante llamada Kashima Reiko, que cayó a las vías y un tren bala la partió por la mitad. Pero su muerte no fue el final. Consumida por la ira, su torso reanimado comenzó a buscar a otros para que compartieran su destino. Como no tiene piernas, se arrastra con las manos y los codos, y el sonido que hace su cuerpo al raspar el suelo es un teque teque teque. De ahí su nombre. La leyenda advierte que si caminas solo de noche cerca de una estación y oyes ese sonido detrás de ti, no te gires. Si lo haces, la verás. Y si ella te ve, no hay escapatoria. Es increíblemente rápida. Te alcanzará y, con una guadaña o con sus propias uñas, te cortará por la mitad para crear a un nuevo teque teque. Es una historia de terror perfecta. Pero, ¿es solo un cuento? Como casi siempre, la respuesta mezcla posibles hechos reales con las ansiedades de toda una sociedad. Aunque no hay una paciente cero confirmada, una de las teorías más fuertes vincula la leyenda a un trágico accidente ocurrido en Muroran, Hokkaido, en 1948.
La historia real es desoladora. Se dice que una mujer, tras ser agredida por personal militar estadounidense, saltó o fue arrojada desde un puente a las vías del tren. Un tren la arrolló, seccionando su cuerpo. El frío extremo de Hokkaido evitó que se desangrara de inmediato. La historia cuenta que, de forma increíble y horrible, su torso siguió arrastrándose en busca de ayuda por la estación, haciendo un sonido de arañazos en el suelo, antes de morir. Este incidente real contiene todos los elementos de la leyenda: la mujer, las vías, el cuerpo partido y el sonido de arrastrarse. Es muy probable que este suceso, o alguno similar, fuera la semilla del mito. La realidad fue tan traumática que la mente popular la transformó en un cuento de fantasmas. Pero el teke-teke también refleja las ansiedades del Japón de la posguerra. La figura del Onryo, el fantasma vengativo, suele representar a los que murieron injustamente, sobre todo mujeres, y no pueden descansar. En el contexto de la posguerra, la historia de una mujer japonesa agredida por soldados extranjeros y luego ignorada por los suyos, encapsula sentimientos de impotencia y humillación. Así, el fantasma del teke-teke se convierte en un símbolo. Es la encarnación de la ira contra la injusticia. Además, los trenes, símbolos del progreso, se convierten aquí en instrumentos de muerte. La verdad del teke-teke es doble. Por un lado, el posible anclaje en accidentes reales tan horribles que solo podían contarse como una historia de terror. Por otro, es un comentario social sobre el trauma y las ansiedades de una nación. El sonido teke-teke no es solo un torso arrastrándose, es el eco de una injusticia que se niega a ser olvidada. A mediados de los 90, el pánico se apoderó de las zonas rurales de Puerto Rico. Los granjeros empezaron a encontrar a sus animales, sobre todo cabras, muertos en circunstancias muy extrañas. No era un depredador común. Los cuerpos tenían extrañas heridas punzantes en el cuello y, lo más raro, parecían haber sido drenados de toda su sangre. Pronto, empezaron a surgir testimonios de una criatura extraña. Había nacido una leyenda moderna: el chupacabras. Las primeras descripciones eran de otro mundo. Una criatura bípeda, de 1,5 metros, con piel gris y escamosa, grandes ojos rojos, garras afiladas y una hilera de púas que le recorrían la espalda. El comediante puertorriqueño Silverio Pérez lo bautizó como el chupacabras, y el nombre pegó. La histeria se disparó. Empezó a haber supuestos ataques por toda América Latina y el sur de Estados Unidos. La descripción a veces cambiaba a la de una especie de perro sin pelo, pero la firma era la misma: ganado muerto y desangrado. ¿Qué era? ¿Un experimento genético? ¿Un alien? ¿Una especie desconocida? La verdad, revelada por el investigador Benjamin Radford, es un ejemplo perfecto de cómo nace una leyenda en la era moderna. Vamos a desmontar el mito. Primero, la descripción del monstruo con púas. Radford rastreó el primer avistamiento famoso a una mujer llamada Madeleine Tolentino en Puerto Rico, en 1995. Su testimonio fue la plantilla para todos los demás. Pero Radford descubrió un detalle clave. Justo antes del avistamiento, se había estrenado en Puerto Rico la película de terror Species. El monstruo de la película, Seal, era casi idéntico a la descripción de Tolentino, incluyendo las famosas púas en la espalda. La propia testigo admitió haber visto la película. Parece que su mente, sugestionada por el pánico y las imágenes de Hollywood, proyectó al monstruo en la vida real. El chupacabras original no nació en la naturaleza, sino en un estudio de cine. Entonces, ¿qué pasaba con los animales muertos y el perro sarnoso? Aquí entra la biología. Las necropsias nunca confirmaron que los animales fueran desangrados. La mayoría murieron por ataques de depredadores normales, como perros o coyotes. La falta de sangre se debe a que, a menudo, la sangre se acumula dentro del cuerpo. Y lo más importante, la apariencia. Muchos de los chupacabras que se han logrado ver o capturar resultaron ser coyotes, perros o mapaches con sarna sarcóptica. Esta enfermedad les hace perder el pelo y les deja la piel arrugada y oscura. Un coyote con sarna avanzada es una visión monstruosa. Estos animales, débiles por la enfermedad, atacan presas fáciles como el ganado. La verdad del chupacabras es, por tanto, una tormenta perfecta. Todo empieza con ataques de depredadores comunes. A eso se le suma el pánico y la descripción de un monstruo de película. Finalmente, los avistamientos de animales reales pero enfermos y deformes refuerzan la creencia, creando la segunda versión del mito. El chupacabras es el producto de la imaginación,
la cultura pop y la trágica apariencia de animales enfermos. Y llegamos al número 1. Aquí no podíamos elegir solo a uno, porque tenemos a los dos titanes del terror infantil del mundo hispano. Los primeros monstruos que aprendimos a temer. El Coco o el hombre del saco, y la Llorona. Parecen mitos puros, demasiado antiguos como para tener un origen real. Pero nos equivocaríamos. Detrás de estos dos arquetipos se esconden verdades históricas de las más crueles y perturbadoras que puedas imaginar. Empecemos con la Llorona. Todos conocemos la leyenda. El espíritu de una mujer que, abandonada por su amante, ahogó a sus hijos en un río. Arrepentida, se suicidó, y ahora su alma en pena vaga por las orillas, vestida de blanco, buscando a sus hijos con un grito que hiela la sangre. ¡Ay, mis hijos! La historia tiene raíces prehispánicas, en la mitología azteca. Antes de que llegaran los españoles, existía la diosa Cihuacóatl, o mujer serpiente. Era una diosa de la tierra y la fertilidad, pero también de la guerra y la muerte. Se decía que a veces aparecía de blanco, lamentándose por el destino de sus hijos, los aztecas. De hecho, uno de los presagios que anunciaron la caída del imperio azteca fue escuchar a Cihuacóatl llorar por las noches. Con la conquista, este mito no desapareció. Se fusionó con una figura histórica trágica, Malintzin, más conocida como la Malinche. Ella fue la intérprete, consejera y amante de Hernán Cortés. A lo largo de la historia ha sido vista como una traidora, pero también como la madre simbólica de la nación mestiza. La Malinche tuvo un hijo con Cortés, Martín. Pero Cortés la abandonó para casarse con una española y le arrebató a su hijo para llevarlo a España. Es aquí donde la historia y el mito chocan. La figura de la Malinche, la madre que pierde a sus hijos a manos de los conquistadores, se funde con el lamento de la diosa Cihuacóatl. El grito de "ay, mis hijos" deja de ser un presagio divino y se convierte en el lamento humano de una madre despojada de su hijo. La leyenda fue luego moldeada durante la colonia como una moraleja sobre el pecado. La verdad de la Llorona es, por tanto, una amalgama compleja. Una diosa prehispánica, el dolor real de una mujer histórica y una herramienta de control moral. El fantasma que nos asusta es el eco de la conquista y del sufrimiento de una mujer llamada Malinche. Y ahora, el Coco o el hombre del saco. La leyenda es simple. Un hombre con un saco que se lleva a los niños que se portan mal. Parece el cuento más genérico del mundo. Pero te equivocas. El hombre del saco existió. Su historia es uno de los crímenes más espantosos de la historia de España. Estamos en 1910, en Gádor, Almería. Un hombre llamado Francisco Ortega, el Moruno, estaba enfermo de tuberculosis, que entonces era mortal. Desesperado, acudió a un curandero llamado Francisco Leona. Leona le ofreció un remedio basado en una superstición atroz. Para curarse, debía beber la sangre caliente de un niño y untarse el pecho con sus grasas. Ortega, desesperado, pagó 3.000 reales. Leona y un cómplice secuestraron a un niño de 7 años, Bernardo González Parra, lo metieron en un saco y lo llevaron a un cortijo. Allí, le hicieron un corte al pequeño para recoger su sangre en un vaso y dársela a beber a Ortega. Después, para sacarle las mantecas, asesinaron al niño aplastándole el cráneo con una roca. El crimen se descubrió rápidamente. La noticia conmocionó a toda España. Ortega, el enfermo, murió en prisión. Los demás fueron condenados a muerte. Este caso, el crimen de Gádor, es el origen directo y documentado de la leyenda del hombre del saco. El detalle del niño secuestrado en un saco quedó grabado a fuego en la memoria popular. La verdad detrás del monstruo de nuestras pesadillas infantiles no es un fantasma. Es la historia real de un crimen brutal nacido de la superstición y la desesperación. El Coco no era un monstruo, fue un asesino de niños. Desde una isla de muñecas nacida de la soledad, hasta los grandes monstruos de nuestra infancia, arraigados en la caída de un imperio y en un crimen rural inimaginable. Hoy hemos visto que las leyendas no son solo cuentos. Son la forma en que recordamos la tragedia, la injusticia y el horror. Son la prueba de que los monstruos más aterradores siempre han caminado entre nosotros. Las historias que nos contaban de niños eran, en cierto modo, verdaderas. Simplemente, nos ocultaron los detalles más espeluznantes. Y la pregunta es, ¿cuántas otras leyendas esconden una verdad igual o más oscura, esperando a ser descubierta? ¿Qué leyenda te daba más miedo de pequeño? ¿Conocías el origen real de alguna de estas? Déjanos tu comentario, nos encantaría leerte.
Si este viaje a la verdad oculta del miedo te ha parecido fascinante, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.